La mañanera de Ángel correspondiente al jueves de la semana en curso, jueves 6 de agosto del año 2026. Voy a tocar un tema hoy que desde hace muchos meses había pensado tocar el tema en razón de lo que hago desde hace muchos años. Y ahorita me explicaré. Las condiciones no se habían dado por una u otra razón, pero en los últimos días ha habido ciertas cosas que me llevan a comentar esto hoy con ustedes. Yo comencé esto una vez que salí de la cárcel, que salí de Lecumberri, donde estudié economía, historia de México, etcétera. Y cuando salí, me interesó sobremanera el desarrollo regional, la evaluación de inversiones, pero en ese entonces en el sector público, es decir, lo que se llama técnicamente la rentabilidad económica de los proyectos. La rentabilidad financiera es la medición del retorno cuando un inversionista invierte parte de su capital o su capital en un proyecto. Y la medición de la rentabilidad económica es cuando el sector público o la sociedad hace una inversión en tal cual proyecto, una presa, una carretera, etcétera, etcétera. Muy bien. Por eso entré a programación y presupuesto, y de ahí, cuando decidí irme a Sonora, regresar a Ciudad Obregón, busqué con mucha dificultad entrar a los fideicomisos instituidos en relación con la agricultura, que eso es lo que significa FIRA, y batallé, yo creo que 6 meses para que me admitieran. Hice mis exámenes psicométricos, los pasé perfectamente, muy bien, etcétera, etcétera. Pero había en aquel entonces en el FIRA, no sé si todavía existe esta actitud absurda, estúpida, diría, de que solamente entraban ingenieros de Chapingo. Y yo no era ingeniero agrónomo, entonces pues estaba jodido, ¿no? Pero logré, y total que entro ahí. Entonces ahí ya me interiorizo y estudio seriamente lo que es la evaluación de proyectos agroindustriales, evaluación de granjas porcinas, granjas avícolas, plantas que transforman materia prima, producto de la agricultura, etcétera, etcétera. Estuve en Washington en un curso que me envió el FIRA allá sobre evaluación de proyectos, de tal manera pues que empecé a eso. Luego, cuando ya estaba sentado en Obregón, renuncio al FIRA y me integro no a mi ciudad natal, pero una ciudad a la que quiero mucho, Ciudad Obregón. Ahí me crié mis primeros años de vida y estudié la primaria y la secundaria. Entonces, tomé una decisión, me fui a trabajar a mi pueblo. Una de las personas a las que más quise yo de ahí de San José de Bacuna, el profesor Domínguez, me dijo, bueno, tú has ayudado a mucha gente, has estado en trabajos, etcétera, pero nunca has ayudado al lugar donde naciste. Y en ese entonces estaba una unión de crédito que empezaba. ¿Por qué no te vienes aquí a la unión? Y estuve trabajando ahí en la unión, la levantamos, creció muy bien y todo, hasta que ya pudo volar sola. Entonces se me ocurrió una idea guajira de poner una oficina de asesoría financiera en Obregón. Y ahí a mi actual señora nos cargó el payaso. Pedí un crédito, armamos una oficina y nos encontramos con la triste realidad de los obregonenses que no les gusta pagar por las asesorías financieras. Ni modo, me tuve que volver a emplear y etcétera, y di vueltas por el mundo, pero en ese trayecto me volví un consultor profesional en temas financieros, evaluación de proyectos, problemas de liquidez en las empresas, y luego una afición desde joven de la política. Empecé a meterme seriamente en la política de ahí de Obregón, de Sonora,
y llego a convertirme en un asesor político y combinaba las dos cosas. Cuando llega en la campaña el candidato, el licenciado Manlio Fabio Beltrone, nos encontramos, me invita y me voy a trabajar con él como su asesor personal. Una etapa profundamente productiva de mi vida en lo personal, en lo profesional. Hice muchas cosas por mi estado, tenía el apoyo total, pero ahí había un pequeño problema. Y además lo traté con Manlio prácticamente desde el primer día cuando me presentó. ¿Debía yo decirle la verdad a mi asesorado o no? Y mi decisión en lo personal era sí. El problema era el cómo. Entonces, cuando le planteo, me dice él, no, me tienes que decir la verdad, me dice, pero no en público, en privado. Sí, perfecto. Porque si yo descubro que yo cometí un error y tú te diste cuenta y no me lo dijiste, entonces te chingo. Es decir, ahí se selló un pacto donde yo lo que veía de él equivocado o que no era un dato correcto, yo en privado, yo tenía entrada prácticamente de picaporte a su despacho y así trabajamos increíblemente. Entonces de ahí yo entendí las dificultades de un asesor en la política. Sin embargo, también entendí que yo no iba a cambiar mi forma de ser o mi forma de pensar. Y seguí trabajando. Llegó Eduardo Burs, el ingeniero, y estuve un tiempo con él como asesor, lo acompañé en la campaña, etcétera. Y luego regresé a México aquí con Manlio. Y yo he llegado a la conclusión de que es difícil, no es una cosa fácil ser asesor de un político. Sobre todo los políticos en ascenso o que están ya en nivel, que son de alto pedorraje, diría mi amigo Paco Sea, tienen un ego muy grande y por regla general saben todo. Es difícil que un asesor pueda enmendarle la plana y decirle que no. Sin embargo, con el tiempo he aprendido medio malón, ¿verdad? Con un 7, un 8 quizá, a poder decirle ciertas cosas al asesorado. Pero eso, y esto es una cosa, es un debate interno mío, que dice, bueno, ¿y qué hago cuando yo veo que mi asesorado está diciendo cosas incorrectas y que no hay la oportunidad para platicarlas, que me reciba, pasan las semanas y no? Entonces, yo he llegado a la conclusión de que debo decir lo que pienso. Y eso le molesta a muchísima gente. A mucha gente le molesta. A unos cercanos a ese asesorado y otros no tan cercanos. Sin embargo, eso no me hace cambiar de posición. Si por esa razón ya ese asesorado ya no requiere mis servicios, yo lo entiendo perfectamente. Pero es una actividad el ser asesor de un político muy difícil. En primer lugar, tiene uno que estar listo 24/7. A la hora que sea, el asesorado le puede preguntar a uno del tema que sea. Está en su derecho y uno tiene que darle la respuesta. Eso obliga a que uno tenga que leer, estar informado, a veces hasta la locura, hasta el exceso. Entonces yo aprendí eso y no he dejado ese ritmo de estudio, de lectura, pero es una tarea difícil. A veces es reconfortante porque el asesorado hace lo que uno planteó. Otras es frustrante porque no hace aquello que uno pensaba que era lo mejor. Ese es el debate de todo asesor. Por un lado, hoy la prostitución, digo, la actividad se ha prostituido. Ahorita cualquier persona dice soy asesor y no sabe lo por lo redondo. Y eso daña la actividad. Porque como dice, pues hay un dicho medio grosero que dice que
el que es perico donde quiera es verde y el que es pendejo donde quiera pierde. Pero ser asesor, uno tiene que conocer del tema, tiene que estar listo para preparar un discurso, pero así, porque va a intervenir el asesorado, en este caso el gobernador o el X funcionario, etcétera. Y uno no puede decir, no, no sé, no puedo. Y tiene que interiorizarse con la mente del asesorado para saber qué poner en qué condiciones. Tengo muchos años ya en esto y me gusta hacerlo, pero reconozco las dificultades y los encontronazos que hay, a veces con el mismo asesorado, pero a veces con personajes o personas que rodean al asesorado y que son más papistas que el Papa. Y es difícil sobrellevar eso. Me gusta esta actividad, no a todos les gusta mi estilo, pues ni modo, no soy monedita de oro, pero bueno, pues así seguiré hasta que ya la máquina no dé más. Ese es el asesor político Ángel Verdugo. Gracias por su presencia, pásela bien y nos vemos al rato, a las 9:30 con Sergio Arturo en Plática entre dos y en la tarde a las 7 otra vez Plática con Ángel. Pásela muy bien y gracias otra vez.